Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué se Hola, cuenta? hola, buenas tardes. ¿Qué se comenta? ¿Cómo está? Estamos aquí trabajando a full en el informe de autoevaluación. Pero Así que bien, cerré una reunión y me cambié para acá, así que por eso inicié pero justo a la excelente. hora. Qué bueno. Sí. Hola, hola, hola Pía. Hola Vania, hola Rodrigo. Va llegando la pilla bien. Sí, de a poquito ahí se van uniendo. ¿Cuándo deben mandar ya el informe, el autoinforme? Final de mes. Final de mes. Ya. Es recomendable que una profesora o profesor de castellano le dé una mirada porque tiene que ver con la redacción de estilo. Mm. Sí, nosotros tenemos la suerte que Grisel ahí está 2 por 1, porque Grisel, hola tía, Hola. Grisel Están es profesora de lenguaje, perfecto, ya. sí, sí. Porque Así que a veces revisa como curriculista y a veces nos avisa de las comas, los puntos, los tildes, el sujeto, el predicado, así. una cosa importante para los informes es que no vaya con tanto rococó Mm, los informes. ¿Qué quiero decir con rococó? Los informes para los pares evaluadores tienen que ser lo más precisos y objetivos posible, no descriptivos, ni voy a decirlo, evitar la cháchara, porque si tú en el informe tienes mucha descripción, quiere decir que no tienes evidencias para fundamentar lo que estás poniendo por escrito. Y ya el mm, par evaluador, las primeras 3 páginas se da cuenta inmediatamente de los informes. ¿Eh? El informe lo menos descriptivo posible y súper con evidencias. Ese es un tema muy importante porque antiguamente se mandaban informes con muchas páginas y hoy día la tendencia es que un informe no debiera tener más allá de 150 No, sí páginas. mismo no importa. Hijito. Entonces yo me toca ver eso porque estoy, ¿cómo se llama? Me toca recibir informes y ujú. bueno, y después van los anexos. ¿Ah? Y los anexos son para complementar el informe más bien. Y en los anexos, bueno, Claro, ahí Mario sabe que los anexos generalmente no son 3 5 años máximo para colocar anexos. El resto ni siquiera lo mira un par evaluador cuando tienes anexos de otros años. claro, muy antiguo. Claro, sí. Los Ujú. 3 últimos años generalmente es la información que uno recibe. Eso, Perfecto. Ujú. Transmitiré todo. sí, por ahí. Sí. Mm. Comenzamos en... Pensemos, sí, demos 5 minutitos más, porque ¿Ya? estamos, ¿cierto? Para que ya también informemos las otras actividades después para que nos alcance el tiempo. Sí, yo estoy lista con esa información también, Ya, con la división, los horarios, todo eso yo lo tengo aquí a mano. perfecto. Ujú. Patricia, una consulta. Tía, hola tía. Hola. En el portal aparece como bien señalizado hasta la quinta semana, eso, y como con un timbre de agua dice 6 y 7. ¿Eso es por algo? ¿Hay que cargar algo? ¿Van a La semana cargar? 6 debiese, la semana 6 debiese estar abierta. A ver, Está voy a abierta mirar. la semana 6. Sí, es que yo
semana a semana voy abriendo Ah, y se abren el día lunes. Avísame si es que las 6 no se ve porque me muero si pienso que la tengo abierta y está cerrada. porque a lo mejor voy a tener que salir, dice cerrar sesión para poder retroceder, para poder ingresar o No, no. ponle cancelar al portal, al aula online, ¿cierto? Claro. Sí, ponle cancelar porque, no sé, a mí igual me sale eso de repente. A ver, ahora voy a cancelar. Ujú. Ah, tienes razón, ya. Ahora voy a Sí, volver a ingresar, ¿ya? este es un truco mío, Sí, inventado, está sí, bueno. sacándolo adelante, como se No, pueda. aparece la semana 6. Sí, ahora sí. Menos mal, sí, porque Y, me dio mucho nervio de que no lo hubiese abierto. sí, y quedó como con timbre de agua, dice semana 7 y semana 8. Esa es la última, Claro, ¿no? es que es la que sigue y la última. Ya, súper. Sí, que no quedaron todas abiertas porque si no nos podíamos perder en qué semana vamos, en cuál sí, en cuál no. Así que por ¿Sabes eso por se va qué? abriendo semanal. Claro, también te pregunto porque al inicio, cuando uno va a ingresar al curso, hay un porcentaje de avance. Entonces, por ejemplo, si dice un 100, están en un 100% hasta el momento. Eso me Sí, muestra a mí. sí, No es hay, que lo que pasa es que hay la última actividad, por ejemplo, que es algo que les voy a mostrar hoy día al final, que es un ¿ya? trabajo que ustedes tienen que hacer por sede. Para que nadie se asuste, parte de ese trabajo ya lo han hecho, por ejemplo, los nudos críticos, Ya. la autoevaluación que ustedes ya han hecho, todo eso va a estar incluido en este trabajo. Ujú, Entonces, eso no está cargado en plataforma, porque como es un informe descriptivo, no podemos cargarlo en plataforma porque van a ser todos diferentes. Entonces, ya, la participación finalmente y la nota no va a estar acorde a lo que diga la plataforma. ya, Ujú, ya, Patricia, sí. gracias. Pero van, en el fondo, como van ingresando a las actividades y lo que va marcando el avance es la participación en los foros, la participación en el KPCI, la participación en el cuestionario que hicimos ese que tenía como 6 preguntas. Esas son las cosas que van a ir Sí, sumando. Sí. Así que sí, vamos al 100 en el fondo los que han participado en todo. sí. Ujú. Porque también, por ejemplo, la calificación del foro también es manual. No la estamos haciendo en plataforma. Ya, ahí yo te mandé un correo, Patricia, consultándote porque parecía no, por ejemplo, en el Lo coherencia. modifiqué. Ah, ya. Se me olvidó responderte ese correo como venía en un hilo, pero lo modifiqué y ya está tu nota, tía. Ah, ya, gracias, Patricia. Y perdón, no sé por qué se nos pasó. Pero eso generalmente no Había pasa, quedado pero rezagado. me disculpo. Sí, 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 te lo había quedaste dicho la semana rezagado. anterior y me habías dicho que la sacaban la evaluación a las 3 y ese día se había enviado a las 6 cuando se podía enviar dentro del día, todavía estaba Claro. todo el plan. Y quedó ahí, quedó rezagado. Entonces Ah, esta vez ahí ahí. está. Perdón, pero ya está en la nómina en el fondo que yo mando, ya está el 7, así que ya está, eso ya Ah, está bien, listo. bien, muchas gracias. Sí, sí, tía. Hola, buenas Cualquier tardes. cosa, avísenme nomás. Hola Orlando, buenas tardes. Sí, avísenme, porque como aquí, bueno, a todos nos pasa, pues todos Así es. cargados de cosas y en hartas actividades, se nos puede pasar sí, se nos puede pasar cualquier cosa, así que lo que sea me avisan. Gracias. Ujú. ¿Ya? Yo creo que sí. Sí, empecemos nomás y de a poquito siempre se van sumando los Sí. demás porque tenemos hartas cosas para hoy día y el tiempo pasa rápido. Bueno, distribuyamos el tiempo en la sesión eh, que tiene que ver con los mecanismos en el fondo que ve usted y termino yo comentándole las actividades que tenemos para la próxima semana y para la finalización del curso. Ya nos quedan, bueno, esta es la clase 6, nos queda el encuentro 7 y el encuentro 8 y ya se termina nuestro curso. Así que yo finalizo con esto. Perfecto, Patricia. Uh -huh. Como muy buenas tardes a todas, a todos. Como dice Patricia, esta es nuestra última sesión para compartir más bien todos como decíamos, los últimos criterios que tienen que ver
justamente con los procesos de acompañamiento, seguimiento del perfil de egreso por un lado y con lo que significa la actualización de los planes curriculares. Esos son los dos componentes que vamos a ver hoy día y son preguntas claves que están también en los procesos de acreditación cuando nos van a preguntar, ya sea por sedes o por quién o jefes de carrera, cuáles son los mecanismos que tienen para la actualización de sus programas formativos. Entonces vamos con esa primera transparencia que tiene que ver con esa mirada y qué es lo que actualizamos. Y aquí también, colega, importante señalar que el otro, ese tiene que ver con el perfil, la otra PPT. Vamos a lo de los programas primero. Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo actualizan o cómo ajustan el currículum formativo de sus carreras? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo lo establecen? Entonces allí, como estoy viendo a Ricardo, que no se les pase, no diga, no lo hemos definido. Eso está definido, ya está en el reglamento académico de nuestra institución. En uno de sus artículos dice claritamente cómo se hace. Entonces tenemos que tener eso igual incorporado en nuestro discurso. Avanza nomás, Pati, por favor. ¿Ya? Vamos entrando ahí ya a la materia. ¿Cómo actualizamos el currículum formativo de nuestras carreras? Existe hoy día, vamos a decir, consenso, más bien, requerimientos que necesitamos nosotros actualizar nuestros currículum formativos de carrera. Y aquí la evidencia científica e investigativa dice que hoy día debiéramos actualizar nosotros permanentemente los currículum desde el punto de vista, por un lado, de lo que contiene las asignaturas del plan de estudio, pero también del currículum completo de la asignatura. Entonces, hay un requerimiento externo que tiene que ver con los procesos de acreditación, que te preguntan esto y cómo lo hacen, pero también hay un requerimiento del contexto laboral. Nosotros necesitamos ir actualizando nuestros procesos formativos porque en el mundo del trabajo se está demandando que uno tiene que estar al día y los estudiantes que salen de recién formados, recién titulados, deben estar conversando justamente con el contexto laboral, ¿verdad? Qué cosas está pasando, hay carreras que necesitan estar más actualizadas incluso que otras, sobre todo con el manejo hoy día de herramientas que necesita el estudiante, por ejemplo, un contador. Hoy día, ya antiguamente nosotros los que hacíamos ejercicios contables utilizábamos una serie de documentación, de formularios, que incluso lo pedíamos en los servicios de impuestos internos, y todo eso está ya digitalizado y con programas. Y ajustes menores y mayores les llama la CNA a la actualización del currículum formativo. En nuestro reglamento académico, colega, están señalados que son los ajustes menores y los ajustes mayores, pero también lo vamos a recordar hoy día. Esto tiene que ver con justamente cuando intervenimos para mejorar los programas de estudio y cuando intervenimos para mejorar la carrera en general. Y esto tiene que estar explicitado en una normativa institucional y como yo ya dije, ¿dónde está normado eso? Está normado que no tenemos un reglamento de carrera como conversábamos el otro día, pero sí tenemos un reglamento marco que rige a toda la institución, tanto al CFT como al IP, está normado en el reglamento académico, en algunos de sus artículos que vamos a ver un poquito más, o está puesto incluso arriba como material complementario, lo agregamos como material complementario, ¿cierto?
Avanza más, Pati, por favor. Entonces, este es el marco de actuación. Y para ese marco de actuación, en nuestro reglamento académico, definimos lo que íbamos a entender por currículum. Esto está en la normativa del IP y del CFT, de tal manera que si a ustedes les llegasen a preguntar, ¿y qué se entiende por el currículum formativo? Y ahí ustedes van a tener la definición que dice que se entiende como la estructura que organiza los tiempos y los recursos para el desarrollo de las competencias de aprendizaje del perfil de egreso de los estudiantes. Y en este currículum, entendido por nosotros, forma parte, los planes de estudio forman parte de este currículum, y con un cuerpo de una cantidad de asignaturas que están ordenadas por áreas formativas y que conducen justamente al logro del perfil de egreso de nuestros estudiantes. Eso es lo que entendemos por currículum dentro de nuestra institución. Entonces, vamos a entender esa organización de las actividades formativas o de las asignaturas y el tiempo, los recursos, las competencias y también, ahí vamos a decir, la evaluación está dentro de eso. Vamos al próximo, por favor. Entonces aquí hay esto es sumamente importante, ¿eh? Esto que está aquí. La pregunta que también viene, y generalmente se hace esto, oye, ¿y cómo es el régimen curricular de su carrera, de la carrera de técnico en construcción? ¿Cómo está considerado? ¿Cuántas semanas tienen del plan de estudio? Y aquí en esto hay que ser súper transparente en nuestra institución. Nosotros tenemos un régimen trimestral, aunque declaramos que hay un régimen semestral, pero la organización de las asignaturas en el plan de estudio están por 9 semanas. Y si nosotros fuéramos semestrales, tendríamos que tener 18 semanas, porque eso está establecido por norma. En Chile, los currículums se organizan en forma trimestral, semestral o anual. Y dice la norma que si es semestral, se puede organizar entre 16 y 18 semanas. Anual, entre 32 y 36 semanas. Lectivas. Así se organiza el currículum de la educación superior. ¿Ya? Y esto es porque vamos transitando hacia el sistema de créditos transferibles, que ahí vamos a tener que en el futuro tomar ahí decisiones. Y resulta que esto ya lo conversamos en algún momento con los jefes de carrera, la secretaría académica, y por un tema de carácter administrativo, más que pedagógico, esto igual hay que tenerlo claro. Aquí no es la definición institucional fue de un punto de vista administrativo, ya sea por los horarios, los espacios, por nuestros estudiantes que también van de lugares apartados, esas son las razones, y que tienen que terminar a una determinada hora su clase, y esto tenemos que tenerlo homogeneizado en todas nuestras sedes. Se definió un régimen curricular de 9 semanas para organizar el currículum en 9 semanas con las asignaturas, o sea, tiene una subdivisión, y después de esas 9 semanas vuelven otras 9 semanas, ¿verdad?, para las asignaturas que se han contemplado para que tengamos las seis asignaturas que está determinada en el semestre. Entonces se dictan 3 asignaturas primero y 3 asignaturas después en este régimen. Entonces el régimen curricular en estricto rigor está siendo trimestral, en estricto rigor, aunque las actividades se organizan semestralmente las seis asignaturas, ¿ya? Para tenerlo y las razones que ya acabo de dar, que son razones de fuerza mayor desde el punto de vista administrativo, de los espacios, de los estudiantes, etcétera, etcétera. No son razones pedagógicas, ¿ya? Porque podría haber alguien que dice, oye, y pedagógicamente,
cómo, porque los módulos o las asignaturas están en bloques de tantas horas, ¿verdad? Y que podía ser cuestionado desde el punto de vista pedagógico, nosotros tenemos que decir que ahí justamente lo que prima por nuestra realidad con nuestros estudiantes es que hicimos un esfuerzo y por eso se distribuyó así el currículum. Entonces, régimen curricular, lectivos, ¿cierto? Con una duración que se fija esto con este calendario académico anualmente. Hay que tener a la mano siempre el calendario académico. Todas las carreras técnicas y profesionales de nivel superior tienen régimen semestral, eso es lo que declaramos en nuestra institución. Pero allí, ojo, pestaña y ceja, que eso tiene que estar resuelto desde la unidad de calidad y nuestro régimen no es semestral, es trimestral. ¿Ah? En consecuencia, se entenderán como si nada, lo que dice después. A su vez, el plan de estudio se estructura en niveles formativos. Esto es súper importante también. Nosotros tenemos niveles formativos, ¿cierto? Junto con el tema semestral o trimestral, ¿cierto? Nivel 1, nivel 2, ¿cierto? Y así está distribuido el plan de estudio por niveles en las correspondientes asignaturas. Por ejemplo, en el nivel 1 se encuentran tales y cuales asignaturas, en nivel 2 y así sucesivamente. Ese es un dato que los jefes de carrera tienen que manejar y tener clarito esta última parte. Eso responde al régimen curricular. Ese es el concepto. ¿Ya? Vamos a la próxima, por favor. Aquí es justamente lo que conversamos al inicio. La modificación del currículum formativo, cada cuánto tiempo se hace. Esto también está normado y está en nuestro reglamento académico. Y la modificación de los currículum pasa por, ¿se acuerdan que lo conversamos ya en la sesión anterior, pero vuelvo a recapitular en eso? Es mediante resolución de rectoría que se acepta la modificación de un currículum, pero esto puede ser solicitado por el jefe de carrera, por el director de sede, por secretarías académicas, por la unidad de currículum y evaluación, solicitar la modificación del currículum formativo. Pero esa modificación puede ser de ajustes menores o de ajustes mayores. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de que en función de la mejora del currículum y del perfil de egreso de la carrera, podemos, ¿cierto?, solicitar esta modificación de los currículums. O la pregunta desde fuera, ¿cómo modifican el currículum formativo? Entonces ahí tenemos, por un lado, que el currículum formativo tiene ajustes menores y ajustes mayores, con lo que habíamos señalado anteriormente, y los ajustes menores no son con resolución de decreto de rectoría. ¿Eh? Esos ajustes menores son bien entendidos al interior de la carrera. ¿Ya? Los ajustes mayores tienen que ir con decreto de rectoría. ¿Ya? Avancemos a la próxima para que veamos en qué consisten los ajustes menores y los ajustes mayores. Nosotros, a nivel institucional, nosotros hicimos ya ajustes menores a los proyectos formativos de las carreras cuando hicimos la actualización de todas las asignaturas del plan de estudio. Hicimos ajustes menores. No, y en eso consiste en que se actualizan las asignaturas, que no implican cambios sustantivos. Se incorporan conocimientos, se modifican resultados de aprendizaje, se pueden mejorar las estrategias de enseñanza, las estrategias evaluativas, se puede incorporar incluso nueva bibliografía dentro de la asignatura. A eso le llamamos ajustes menores, porque no cambia ni el nombre de la asignatura ni la cantidad de horas con las que fue definida la asignatura. Pero intervenimos al interior de la asignatura porque el profesor o la profesora de la asignatura puede hacer ver que en esa asignatura hay contenidos que no están y necesitan ser tratados.
o hay contenidos de la asignatura, contenidos curriculares, que cayeron en la obsolescencia y ya no se enseñan esas cosas y por lo tanto hay que hacer ajustes y sacarlos de allí. A eso le llamamos ajustes menores. Hay temáticas incluso que se suelen hoy día ya actualizar en los planes curriculares desde el punto de vista del lenguaje, sobre todo cuando hoy día se está incorporando el tema de derechos humanos, el tema de género, todo eso uno también lo va revisando al interior de la asignatura. A eso le llamamos ajustes menores del currículo informativo. Avancemos a la otra, ¿qué le vamos a llamar ajustes mayores? Ajustes mayores al currículo informativo. Esto sí, que estos ajustes mayores conllevan la decretación de esos ajustes mayores. Allí interviene, obviamente, por decreto de rectoría, se hacen los ajustes mayores. Y esos ajustes mayores dice que consisten en cambios o modificaciones que implican una actualización de mayor envergadura del plan de estudio. Voy a poner un ejemplo allí en el plan de estudio. Incorporación de una nueva asignatura, cambio de nombre de una asignatura o reemplazo de una asignatura por otra. Ya no vamos a dar más introducción a la economía. Le vamos a llamar derechamente microeconomía. Pues estoy inventando un nombre, ¿verdad? De otra carrera a lo mejor. Ya no se llama hoy día introducción a la economía, sino vamos a hablar de micro y macroeconomía, por ejemplo. Segundo elemento que interviene, ese es en el plan de estudio, en la malla curricular, ajuste a la malla curricular. Por ejemplo, en la línea de práctica y empleabilidad, vamos a tener dos prácticas tempranas, no una. Entonces, hacemos ajuste al plan de estudio, pero también a la malla curricular. Vamos a tener una práctica temprana 1 y una práctica temprana 2, o también llamada práctica inicial, práctica intermedia y la práctica profesional, que es la práctica avanzada. Vamos a tener, por lo tanto, en nuestro eje de práctica tres actividades curriculares. Eso me hace cambiar porque hoy día tiene una fuerte ¿cómo se llama?, requerimiento en la formación de profesionales, esta línea de prácticas. Y eso va a traer consigo seguramente también un cambio en el perfil de egreso de la carrera, porque queremos que esté relevada en el perfil de egreso, queremos que esté relevado en la línea de práctica y haya una competencia que apunta a la formación práctica y de empleabilidad de los estudiantes, y no lo teníamos considerado, ¿ya? Y entonces esa modificación ya es una modificación mayor de la carrera, ¿ya? Y porque va a cambiar incluso la normativa, porque además va a afectar el proyecto curricular de la carrera. Puede que incluso suba la cantidad de horas si yo incorporo una asignatura más o, claro, puede subir también la cantidad de horas, siempre que no me pase de lo que está estandarizado por norma. ¿Qué dice o qué debiera decir la normativa? Cada cuánto tiempo se debiese hacer esto para nuestras carreras del CFT, nuestras carreras técnicas, debiera esto cada 4 años. O sea, ahora, disculpen la expresión, estamos ya en la quemada, ¿cierto? Porque ya terminó, egresó nuestra primera, o está egresando nuestra primera corte del 20, ¿cierto? Del 201, perdón, del 201, y ahora debiéramos hacer cambios a lo mejor o ajustes mayores al currículum. Yo pensé que era también un tema de proyección, porque a veces el hecho de tener un cable muy corto y tener el proyecto... Ya estábamos hablando, yo pensé que era proyección de la carrera. Bueno, después, esto en las carreras IP, en las carreras profesionales,
Estos cambios mayores al currículum está por decreto cada 6 años. ¿Ah? Entonces allí la unidad de currículum y evaluación y la carrera van a tener que pensar si qué carreras van a tener ajustes mayores. ¿Ah? Hacer este trabajo ya tendrían que estar pensándolo a nivel de CFT y le queda un poquito más de tiempo para pensarlo a nivel de IP. ¿Cuáles son esas carreras que necesitan tener ajustes mayores? ¿Ah? Y esto justamente se tiene que informar hacia rectoría, porque esto pasa por el consejo académico y pasa por el consejo superior para emitir el decreto. Allí tienen que evaluarse esos cambios y tiene que salir el decreto. Esa es la ruta, ese es el recorrido que se hace desde la carrera, junto con la unidad de currículo y evaluación que acompaña esto, al consejo académico de la institución, y desde el consejo académico, una vez que se aprueban estos cambios, pasa al consejo superior, porque de ahí emana la autorización para que el rector decrete este cambio mayor del currículum, porque va a ir incluso con una nueva malla y tiene que ser informado los estudiantes que a lo mejor quedaron rezagados, algún estudiante no terminó, quedó reprobando en el currículum anterior y ese va a tener que hacer allí esa asignatura que reprobó en un plan especial que se va a tener que contemplar, porque el currículum nuevo, el que va a empezar a operar, va con un nuevo decreto. ¿Ya? Eso es, avanzamos a la próxima, por favor. Eso, espacio de conversación, 5 minutos, 10 minutos de conversación para consulta, compañeras, compañeros, colegas, en este punto. Puede cerrar la presentación nomás para que nos veamos nuestras caritas, ¿verdad? Cedo la palabra si hay alguna consulta en este ¿Quién punto. levantó la manita? Ya, vamos bien. Muchas gracias, Rodrigo. Súper atingente, qué buena la presentación sobre los ajustes mayores y menores. Y aprovecho de consultar una situación que la vivimos, la tenemos. Por ejemplo, para los ajustes mayores, ¿en qué fecha ya tendríamos el tiempo para poder hacerlo? Ustedes debieran, porque el plazo que se da es con decreto a los 4 años, o sea, por lo tanto, vamos a decir, al tercer año ya tendrías que tener la evaluación a nivel de CFT y allí presentar la petición de la revisión de los ajustes mayores. De tal manera que cumplido el ciclo, cuando dice cada 4 años, significa que en el cuarto año tiene que venir la carrera con nuevo decreto. Claro, nosotros partimos, si no me equivoco, el plan 201 el año 2019, por ahí fue, ¿ya? Entonces estaríamos, como quien dice, en la quemada. Así como decía yo, estamos en la quemada. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en la carrera de técnico en administración de empresas, ¿ya? Que son continuidad a la ingeniería en administración de empresas, cuando el alumno termina el técnico y pasa al quinto nivel de la ingeniería en administración de empresas, se van a encontrar con inglés 3, ¿ya? Entonces el alumno del técnico va a decir, pero ¿en qué minuto nosotros pasamos el 1 y el 2? Porque ellos no tienen en la carrera técnica de administración de empresas no tienen inglés, ¿ya? Pero sí tienen en el nivel 1 de ingeniería en administración de empresas, ¿ya? Entonces ahí tenemos un nudo crítico. Porque además, si tuviese que articularse la carrera, va a llegar con ese desfase que no tiene cumplido los requerimientos para que pueda articular con la otra carrera de nivel superior. Exactamente. Entonces eso está justamente en el momento de sí o sí hacerlo e informarlo, porque el mecanismo es que ustedes informan que están haciendo un proceso de evaluación de ajustes mayores del proyecto curricular de la carrera de técnico A y terminado ese proceso van a solicitar que se decrete los ajustes que ustedes consideran pertinentes de esa evaluación.
Y eso justamente al cuarto año ya tienen que estar con decreto nuevo para hacer la oferta y primero informar al CIES, ¿cierto? Al Sistema de Ingreso a la Educación Superior, informar que la carrera tanto, ¿cierto? Parte con una nueva modalidad curricular, ¿ya? Y con el decreto que corresponde a nivel de rectoría. Esos son plazos administrativos súper importantes, porque ahora, colega, también hay un tema importante que están cambiando las fechas de esa información al sistema de ingreso a la educación superior. El dato que yo tengo, antiguamente informábamos al mes de octubre, que era como el plazo fatal. La información que yo tengo hoy es que se informan al mes de agosto. ¿Ah? Así que hay que preguntarle a Luchito. Luchito maneja toda esa información, pero yo me llegó hace poquito me llegó la información porque en la otra institución que tenía que informar cualquier cambio mayor antes de agosto, porque Ay, ya de cada sí, año, de que se había sí. cambiado, ya no es octubre, sino es agosto. Los beneficios son con los convenios que no necesitan como una pseudo postulación constante, sino que solamente depende. Sí, yo creo que ahí amerita una reunión, bueno, ahí se va a solicitar de esta parte para que hagamos esa conversación y se haga de una manera formal y a nivel de todas las sedes. Yo creo que todas las sedes ya podemos dar nuestra observación, nuestra opinión, el levantamiento lo tenemos desde los jefes de carrera. Tenemos, y con esto termino, por ejemplo, otro caso que es de técnico en rehabilitación y drogodependientes, que ellos no tienen herramientas para el aprendizaje y la verdad es que cuando estuvimos en la virtualidad, nosotros tuvimos en sede que preparar unas clases con el área informática para poder capacitarlos. La verdad es que no saben desde iniciar Windows, prender un computador, manejar un Word, manejar un PowerPoint, y fue complejo para ellos y ellos también lo sintieron así, que estaban como en desmedro, no estaban a la altura de la virtualidad y ya tenemos asignaturas virtuales y vamos para allá. Así es que también yo creo que ahí habría que incorporar de alguna manera Sí. la asignatura. Ya. Todo Con lo que eso, tú estás señalando, Pía, son justamente los elementos de juicio que deben contemplarse para fundamentar esos cambios. Y es importante que eso que tú estás señalando quede registrado, quede en acta, ¿verdad? Y tengan la evidencia. Porque es además recomendable que cada cierto tiempo se actualice la carrera. Y esas actualizaciones, como les decía, pueden ser menores o mayores. Cuando van a incorporar una asignatura nueva, como está planteando en este caso, ¿verdad? Que ustedes se dieron cuenta que en el plan A no quedó y debiese estar, ese ya es un cambio mayor, ¿ya? Ese es un cambio mayor. muchas Entonces gracias. están justamente en los tiempos, en la parte técnica, en los FT, están en el tiempo para hacer esa revisión y para informarlo, cosa que en el año 4 ya quede con decreto para la oferta académica del año que sigue. ¿Ah? Eso sí, ¿alguna consulta más, algún comentario en esto? Compañeras, colegas. Sí, Rodrigo, hola, buenas noches de Quillota. Hola Patricia, Verónica, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, comparto totalmente lo que dice Pía respecto del tema de herramientas para el aprendizaje. A nosotros nos ha pasado con técnico en construcción, que los estudiantes, ¿cierto?, carecen de herramientas, incluso ahora con el tema incluso de las asignaturas virtualizadas, hay estudiantes que se les ha hecho muy complejo el hecho de conectarse a esas clases porque de hecho no saben muchos, incluso tenemos alumnos extranjeros. Entonces, ya hay un problema de idioma, ya hay un problema, ¿cierto?, de comunicarse, y además a esto se le suma el bajo conocimiento que existe con respecto a las herramientas tecnológicas. Entonces se han visto bien complicados, así igual también los estudiantes de TENS también se han visto un poco bien aproblemados, un poco diría yo.
Y tenemos que tener también presente que hoy día nosotros, todos los que estamos aquí presentes somos profesionales, tenemos nuestro internet, pero los estudiantes no. Entonces las sedes carecemos, ¿cierto?, de cableado o de una estructura informática donde los estudiantes se puedan conectar de sus clases. Por ejemplo, las pruebas de nivelación que tuvimos que hacer, muchos de ellos no tenían para poder hacerlo de su casa, los datos lo hacían desde el celular. Entonces a veces se cree que por el hecho de que algunos de nosotros tenemos acceso al internet, es para todo igual. Nosotros hemos visto realidades, cuando estuvimos en pandemia, nosotros visitamos a algunos estudiantes que no sabíamos nada de él, íbamos a sus casas y veíamos una realidad que realmente era compleja, era muy compleja, eran gente que era muy humilde y estudia con nosotros aún teniendo todas esas carencias. Entonces a veces pensamos que todos viven en la misma realidad nuestra y no es así. Así es. Eso es importante también, yo creo que destacarlo, y comparto totalmente lo que dice Pía, que efectivamente herramientas para el aprendizaje es fundamental que todas las carreras lo tuvieran. Es una asignatura transversal, absolutamente, yo concuerdo con ustedes. Eh, y eso, no solamente en el IP, sino que en las universidades pasa exactamente lo mismo, porque los chicos llegan muy desnivelados, incluso no saben hacer un informe, no saben hacer como una presentación, como tú bien dices, ¿verdad? Cuando tienen que... Entonces, debiéramos poner una actividad curricular, a lo mejor con no una cantidad de horas tan diríamos... Carreras, Álvaro, que tienen muy bajo... Álvaro, está abierta tu micrófono. Entonces, eso, decídanlo, infórmenlo. Para eso está la unidad de currículum y evaluación, que es la primera que tiene que recibir la información. Entonces, de allí ustedes empiezan inmediatamente a hacer esos ajustes. Entonces, cuando ustedes le consulten, si es que le consultan desde fuera, que esto está normado, entonces aprovechen que lo que está en la norma lo van a desarrollar al cuarto año para el CFT, va a estar ya el plan de mejora listo, y para el IP hay un poco más tiempo todavía para las carreras profesionales, pero igual a veces uno lo pilla la máquina, ¿verdad? Y es bueno que lo tengan en consideración. ¿Algún comentario más sobre esta parte que tiene que ver con los ajustes menores y mayores? Si no es así, pasamos a la otra, porque la Pati está con su horario ahí, lo tiene ajustadito, así que me está chicoteando aquí. Vamos a la última partecita que yo quería dejar hoy día como instalado con ustedes, como es nuestra sesión ya de cierre de estos componentes que podríamos llamar más teóricos, si ustedes quieren, pero llevados a la práctica. El segundo componente de la clase de hoy, junto con esto, tiene que ver con la gestión, seguimiento de lo que es el perfil de egreso de las carreras, que tiene mucho que ver con lo anterior, porque el perfil de egreso es justamente el que manda el diseño curricular de la carrera, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos una evaluación del perfil de egreso a nuestros estudiantes, nos va a entregar evidencia y nos va a entregar información como la que estaba señalando recién Verónica y Pía, que si ustedes se dan cuenta que nuestros estudiantes ingresan con carentes de mecanismos para el estudio, pero también pueden estar egresando de acuerdo a su perfil, con esas carencias o con otras carencias, y eso lo vamos detectando cuando revisamos en forma periódica y sistemática el perfil de egreso de la carrera. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la próxima. ¿Qué dice la evidencia, diríamos, para hacer nuestra revisión? ¿Qué antecedentes tenemos para ordenar la revisión del perfil de egreso declarado? Porque cuando nosotros tenemos una carrera y se ha decretado una carrera, es porque nos hacemos cargo del perfil, porque con ese perfil es que va a salir al mundo del trabajo. Y eso lo constituimos
desde el modelo educativo, desde el enfoque pedagógico, desde el enfoque institucional del requerimiento, ¿verdad? Que tenemos, y aquí es lo que estamos hablando, por eso que hacemos ajustes menores y mayores. Entonces, estos son los componentes para la revisión de nuestro perfil de egreso. Segundo elemento que debemos tener para esto, debemos contar con mecanismos para evaluar el perfil de egreso declarado en la carrera y para asegurar la calidad de los procesos. ¿Cuáles son esos mecanismos? La pregunta que le pueden hacer de fuera. ¿Qué mecanismos tiene la carrera para evaluar su perfil de egreso? Para ver si está dando el ancho o no en su proceso formativo. Entonces nosotros podemos decir que contamos con rúbricas o matrices de valoración donde vamos tomando el pulso a nuestros estudiantes, contamos con pautas de autoevaluación de desempeño, pero aquí me faltó poner un elemento clave. Contamos con los informes de las prácticas tempranas y las prácticas profesionales de nuestros estudiantes, donde dan cuenta justamente de este perfil que tiene declarada la carrera, y nosotros a través de esos informes estamos tomando el pulso del tipo de formación que va recibiendo nuestros estudiantes. También contamos, no lo dije acá, pero estoy ahora en la PPT, lo digo, contamos con las evaluaciones que hacen los empleadores, donde ellos realizan, o de los campos clínicos, donde ellos realizan sus prácticas. No se olviden que ahí hay una encuesta que está pensada desde la institución para recoger también las evidencias de desempeño, cómo se comportó en la práctica profesional nuestros estudiantes. Todos esos son mecanismos para recoger cómo se está llevando a cabo el perfil declarado. Podemos también decir que el jefe de carrera tiene un sistema de entrevista con sus estudiantes, ¿verdad? Y que en algún momento esas entrevistas las deja registradas en un portafolio, porque ahí están las evidencias, ¿ya? Puede decir que también la carrera cuenta con una bitácora, qué sé yo, donde hay reuniones cada una vez al semestre o una vez al año con los estudiantes, donde ellos manifiestan su grado de satisfacción o insatisfacción con el proceso formativo que están llevando. Eso además que nosotros generalmente utilizamos esas encuestas, colegas, una vez al año, le aplicamos a nuestros estudiantes, y si no, debiéramos aplicárselo, ¿ya? Hay una resolución exenta, el punto 3, como antecedente de la CNA de 2021, que justamente lo tiene planteado allí dentro del sistema de autorregulación y autoevaluación de la carrera para ir midiendo temporalmente este perfil de egreso declarado, ¿ya? Para que ustedes lo sepan, que ahí lo tienen ellos, ¿cierto?, en ese documento. Avanza, por favor, Pati. Ya. Y aquí está todo el marco teórico para que ustedes también en algún momento lo puedan mirar, ¿verdad? En la evaluación del perfil, que nosotros hoy día hablamos más en esta evaluación que va dirigida hacia el estudiante como una evaluación auténtica, donde tenemos registros más bien de la percepción del propio estudiante de cómo va desempeñando su aprendizaje, que lo que dice que aprendió lo puede evidenciar, ¿ya? Entonces las competencias de su perfil declarado, en el fondo lo vamos canalizando a través de estos desempeños que nosotros podemos establecer, desempeños clave, ¿verdad? Justamente en estos procesos que hablaba yo de estas prácticas tempranas, ¿ya? Y lo importante, o a lo mejor también en algunas de las asignaturas, ponerlos en contextos reales como estudio de caso a los estudiantes para verificar cómo se desempeñaría, ¿ya? Debiésemos tener en lo posible evidencias de desempeño, ahí dice al lado, portafolios de práctica, reportes de alguna situación evaluativa, autoevaluación de desempeño, informes
etcétera. Eso está también, colegas, en el reglamento de práctica y titulación. Hay ahí como una batería de posibilidades, pero tenemos que tenerlas nosotros registradas y acumuladas. Así que háganse del espacio para dejar registro de eso o dejar también evidencia de lo que hacen los chiquillos en sus procesos de práctica, ¿ya? Y ténganlo ya sea en archivadores digitales o en archivadores físicos en su sede, porque esa va a ser la evidencia si lo visita el par en la sede o si no para mostrarlo cuando consulte por esta materia. Vamos a la próxima, por favor, Pati. Esta pregunta es clave, lo que le estaba diciendo yo, del tema del perfil. Es una pregunta que a lo mejor va a salir el día de la simulación. Así que estoy adelantando ya por ahí. ¿Ah? Pasos metodológicos. Aquí hay 7 pasos metodológicos que ustedes lo tienen. Por ejemplo, para evaluar el perfil de egreso de los estudiantes, que puede ser en la parte de salida. Está la organización de un equipo evaluativo y también está eso regulado en el reglamento de práctica y titulación, porque hay un equipo que va a evaluar la presentación de sus informes o de sus trabajos. Entonces, ese mismo equipo es el que va a dar el veredicto si está en condiciones o no, responde al perfil declarado en la carrera de este personaje que está rindiendo su cuenta final. Estrategias evaluativas, también están los mecanismos, ¿verdad? Hay portafolios, hay informes, hay rúbrica, ¿ya? Y allí hemos trabajado con rúbricas, hay rúbricas que ya están, como se llama, validadas, ustedes las tienen. Y también están en la práctica temprana también establecimos unos instrumentos, ¿verdad? Definición de indicadores y criterios de evaluación. Aquí en eso quizás todavía nos falta. Ahí hay que hacer alguna ayuda para que los indicadores estén más claritos a nivel de carrera. Ahí sugerencia, pedir ayuda a la unidad de currículum y evaluación en las carreras para dejar establecidos los criterios, o sea, la definición de indicadores, los estándares que se quieren dejar explícitos, ¿verdad? O los desempeños claves. No muchos, ¿qué desempeños claves o estándares debieran manifestar los estudiantes de una carrera técnica? Por ejemplo, el técnico en construcción ya definió cuáles eran sus estándares. Educación parvularia, cuáles serán sus estándares, ¿verdad? Ya. Elaboración de desempeños claves, por lo tanto. Y en lo posible tenerlos validados esos desempeños claves o esos estándares internamente, porque pueden estar disponibles para aplicación a cualquier cohorte de egresados. Eso era en síntesis lo que yo tenía para hoy día. No sé si estamos al final, nos queda algo más, parece que esta era la última. Eso es, ¿cierto? Ese tema del perfil, compañeras, compañeros, Evas, es clave porque vamos nosotros también haciendo notar que en las carreras que tenemos y el perfil que hemos declarado, primero lo vamos validando en el tiempo de su formación, no nos alejamos de ello. Los resultados de aprendizaje de cada asignatura, en el fondo, debieran estar conversando con ese perfil declarado. Tenemos evidencias de que está logrando el perfil, y esas evidencias, como ya digo, son las prácticas tempranas y las prácticas profesionales. Pero podríamos tener otras evidencias más. Podríamos tener evidencias allí, en las propias asignaturas del plan de estudio, podríamos dejar registro de algunas evidencias que sean más consistentes, eso es consistente, de los trabajos, de las evaluaciones que hace el profesor, con respecto incluso al perfil declarado, ¿verdad? O sea, esta actividad evaluativa que hemos realizado en la asignatura A, B o C, responde directamente con el perfil declarado. Si tuviésemos eso mapeado o registrado, no tendríamos ningún problema ¿cómo se llama? Presentarlo, ¿verdad?
por ejemplo, el uso y manejo de planos en los constructores, en los que trabajan en la construcción, como decíamos la vez pasada, el uso y manejo de instrumental, qué sé yo, como a la estación total, yo puedo tener evidencia, y esa es una evidencia que puedo presentar de que estoy justamente cumpliendo con la competencia A, B o C del perfil de egreso declarado. ¿Ya? Conversación, pregunta o ¿cómo se llama? Eh, que quieran complementar en esa parte, colegas, compañeros, para dar el paso a Patti después, que tiene varias cosas que comentarle. Pero quisiera ir, si ustedes, ¿qué les parece esta parte del perfil declarado versus el seguimiento? Gypsy está pidiendo la palabra. ¿Me escuchas? Es Sí, que te tengo, escucho muy bien. ya, es que estaba con unos problemitas aquí. Mira, quizás mi pregunta va a ser un poco tonta, pero prefiero hacerla y no quedarme con las dudas. Cuando hablamos de evidencias, eh, pueden haber evidencias que uno tiene declaradas y que tienes estandarizadas a través de formularios, a través de, ¿no es cierto?, algún tipo de documento que le da la seriedad a este cuento. Pero cuando no contamos con ellos, las evidencias pueden ser, por ejemplo, las mismas planificaciones de los docentes. Vamos a considerar como evidencias, por ejemplo, los registros fotográficos o videos que podamos tener de experiencias educativas, trabajos, salidas a terreno, por ejemplo. ¿Nos va a servir aquello? Exactamente, tú has dado justamente en el clavo. Mira, las evidencias en las carreras nuestras son justamente registros fotográficos, como tú señalas, en la empresa, en el campo clínico o donde estén nuestros estudiantes desarrollando una actividad formativa. Son cápsulas que puedes tener, ¿cierto?, del trabajo. Son foros que donde los estudiantes también dan a conocer. Son informes ejecutivos, informes ampliados. ¿Ah? Puede ser un plan de trabajo, como tú hablabas de planificación, un plan de trabajo del estudiante. No te olvides que las evidencias están pensadas, desde el punto de vista del perfil de egreso, está pensado desde el estudiante. Sí, La planificación del profesor no me sirve como evidencia, solamente me sirve eso cuando hablamos del currículum, ¿verdad? ya. Pero cuando hablamos de perfil de egreso, es todo lo que el estudiante pueda demostrar que hace en función de su perfil. Así que súper bien esto, Gypsy, eso. ¿Ah? Oye, Rodrigo, y en virtud de lo que tú mismo estás planteando ahora, que es desde, ¿no es cierto?, esta conciencia del hacer desde del estudiante como protagonista del proceso. Em, Mi siguiente duda, respecto nuevamente a las evidencias. Podemos utilizar, por ejemplo, que los docentes puedan hacer, guardar, archivar, como sea, los mismos trabajos de los estudiantes, resultados con las pautas o los criterios, ¿no es cierto?, de... eh, uy, se me fue la palabra, pero donde podamos evidenciar la trayectoria finalmente del estudiante en cuanto a logrado respecto de los resultados de aprendizaje a través de los portafolios, de los mismos informes que tú planteas. Eso es, ¿Se utiliza? exactamente. Tu pregunta no era tonta, no hay preguntas tontas, ¿cierto? Gypsy? No, eso es exactamente. ¿Sabes por qué? Porque estos registros generalmente en los procesos de acreditación a veces no lo muestran los profesores o no lo tenemos y solamente se habla desde la retórica. Entonces necesitamos para el par evaluador cuando te pregunta y podrían, ¿cómo se llama?, mostrarme cuáles son las evidencias, los mecanismos, ¿verdad? Esto, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos que tenerlo incluso digitalizado, tener una carpetita, lo que tú estás diciendo, tener la ruta, cuando estábamos haciendo justamente
la PIE se debe acordar cuando estamos revisando los programas de estudio y nosotros decíamos allí, hay que procurar que haya evidencia de la evaluación, qué sé yo, ¿verdad? Si hacen una infografía, los estudiantes, por ejemplo, si hacen un protocolo para, qué sé yo, para registrar la mercadería en la aduana, que tiene que ver con ¿cómo se llama?, con la carrera de logística, esas son las evidencias, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tenerlo, porque eso está dando cuenta justamente de cómo tú estás llevando a cabo en el perfil que lo que está declarado, el estudiante utiliza mecanismos para evidenciar que lo que teóricamente sabe lo puede aplicar, ¿ya? Así que súper bien. Ese es un tema, colega, que a todos los jefes de carrera, a toda la secretaría académica debiéramos tener esos registros, ¿ya? Porque cuando se nos solicita de repente, nos quedamos mirando dónde estarán, si sabemos que lo tenemos, ¿verdad? Pero ¿dónde están? Ahí están. ¿Ah? Y última consulta, porque ya me empiezo a estresar con esto. ¿Qué pasa al llegar el par, imaginándonos el que llega el par evaluador y me dice, ya, ¿dónde? Muéstrame la evidencia, porque va a llegar además muy amoroso, muy simpático a esta entrevista, entonces me va a tratar de hacer caer, a ver si es que yo efectivamente tengo o no tengo todo el respaldo. Él me puede, o ellos me pueden preguntar y decir, ¿tienes evidencia de la Corte 2020 que me puedas presentar de tal asignatura? ¿O es general? Tengo Sí. mis dudas ahí. ¿Y cuánto de evidencia además? Porque, por ejemplo, o sea, yo estoy imaginándome, voy a tener que hablar con mis profes y decirles, ya, empecemos a ordenar ahora en la asignatura, veamos y empecemos a guardar. Pero no les voy a pedir que guarden todo, o tengo que No, pedir que guarden todo. no, Podemos guardar, por ejemplo, tú ¿sí? seleccionas, Gypsy, tú seleccionas, buena tu pregunta, seleccionas, y en esto seleccionas, yo voy a decir lo mejor. Voy a colocar una infidencia nomás, disculpen la autorreferencia. Yo me tocó ser paraevaluador en una universidad, y en esa universidad privada, en la sala que recibieron a los paraevaluadores, estaba todas las evidencias en el estante. Ya nos predispusieron, se dice, ¿cierto?, a los paraevaluadores para no pedir, porque allí tenían todos los trabajos que incluso los muchachos de las carreras hacían y estaban allí. O sea, nosotros ya entramos y había un mueble allí, así como un estante, un stand de trabajo y de tesis, de informes, estaban allí. Entonces, claro, decías tú, aquí ahí están las tesis de las carreras y todo, y uno miraba y se acercaba porque estaba la estantería abierta. Entonces, claro, esta es recomendación. Si ustedes van a tener visitas de pares y van a hacer visitas presenciales, en la sala que van a estar los pares, no tengan miedo de tener en esa universidad estaba otro mueble con todas las publicaciones que hacían los profesores, con sus publicaciones en revistas, con sus libros. O sea, ya nos tenían a nosotros predispuestos para decir, mira, en esta parte ya está toda la evidencia. Es lo único que uno dice, oye, pues no veo aquí como tal cosa, dijo uno de los pares, no veo aquí cuál fue el protocolo que usaron para calificar las tesis. Claro, más aguja, como se dice, ¿verdad? El evaluador, y dijeron, le vamos a traer el protocolo y le vamos a traer entonces para que ustedes vean cuáles son las escalas de valoración que ocupamos aquí para evaluar las tesis. Ya, pero como sugerencia nomás, Gypsy, es bueno lo que tú has señalado. Selección en sí, lo mejor, y cuánto tiempo, la pregunta es hacia atrás.
que lo recién me parece que lo estaba conversando con Patricia antes de 3 años. Te pueden pedir los pares evaluadores instrumentos y materiales de 3 años hacia atrás. Era lo que conversábamos con Patricia para los datos de los informes también, ¿verdad? Históricamente, para las carreras, de 3 a 5 años máximo. Eso es lo que tú puedes tener, ¿ya? Eso es. Yo creo que estamos, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, ¿se Rosita, escucha? Sí, sí, sí. te escucho Mi bien. cámara no sé por qué no funciona, pero tengo una duda, una inquietud respecto justamente a lo que menciona Gypsy. Existe desde Casa Central, porque sabemos que lo que no está evidenciado no existe, ¿verdad? Así de Así es. importantes son nuestras evidencias. ¿Existe desde Casa Central algún formato, alguna directriz respecto de cuáles son las evidencias que debiésemos tener en cada sede como para ordenarnos? Porque quizás nosotros podemos considerar que debemos tener las actas de reuniones, podemos tener actas de reuniones con los estudiantes, inducciones, qué sé yo, alguna valoración de los indicadores del perfil de egreso, perfecto. Pero también puede hacer otra sede que considera otras evidencias. Entonces, como tenemos que homogeneizar todo el proceso, sería, creo yo, válido que nos ordenaran desde el nivel central: estos son los aspectos que tenemos que tener evidenciables y estos son las actas, esto es lo que debiera estar para tener todas nuestras casas ordenadas. No sé si se ha considerado, porque nosotros estamos haciendo un trabajo en sede, algunos que ya estuvimos en un proceso anterior, recordando un poco lo que se nos solicitó en esa oportunidad, ¿verdad? Mallas, planes de estudio, en digital y en papel. Pero no sabemos del 2000, de la acreditación anterior, cómo ha cambiado esta supervisión, los examinadores. Entonces sería bueno, creo yo, ordenarnos un poco todas las sedes para decir, estas son las evidencias que debieran estar. Sí, Esa tengo una gracias. inquietud. Gracias, Rosita. Justamente estaba buscando aquí en la sábana que tenemos los pares evaluadores, cuáles son las evidencias que se piden para tener. Y allí están todos los materiales que contribuyen al logro de los aprendizajes de los estudiantes. Llámense cartillas, llámense manuales, PPT, instrumentos evaluativos. Yo creo que, no sé si Patricia, yo me puedo comprometer junto con Patricia a darle el listado más o menos para que desde Casa Central después en estas partes tengan una unificación de criterio, si les parece, ¿no? A pedido de Rosita. Sí, yo lo había anotado también como Perfecto. pendiente. Sí, Ya. Ya, sí, muchas gracias. acepto. Muchas Sí. gracias, muy amable. Eso entonces, Patricia, hasta ahí, ¿cierto? Tenía para hoy día y cerrando también este proceso ya de más técnico, si ustedes quieren, porque ya la próxima semana vamos a tener nuestra sesión de simulación con par evaluadores y que va a comentar de Patricia cómo está ordenado. Parece que Álvaro está pidiendo la palabra, ¿no? Pía también estaba con la manita arriba. Yo, sí, solamente agregar de que probablemente no esté dentro de las evidencias que usualmente solicitan por un contexto bien particular que es la pandemia y que sí creo debiésemos considerar que son las Sí, cápsulas de video y de audio, porque absolutamente. si miramos hasta 3 años hacia atrás, tenemos 2 años de pandemia, en donde nos van a preguntar, bueno, ¿y cómo entonces qué evidencia tienen respecto del logro de los resultados de aprendizaje? Así que Sí, ahí, bueno, hay un exacto. desafío. Súper bien, eso es muy bien. Sí, yo les voy a hacer el listadito y ahí Patricia se encarga después de socializarla, ¿ya? Eh, Sí,
Entonces, le decía que el próximo ya jueves está organizado y el último jueves sería el, el 23, ¿verdad? Claro. Entonces, ese último ya bien está en manos de ustedes, ¿eh? Pero yo los voy a acompañar igual en los dos hasta el último jueves. Ya, Patricia. Ya. Les cuento entonces un poco las actividades que se nos vienen. Tenemos la próxima semana, que es el jueves 16, tenemos la simulación de la visita de pares evaluadores. O sea, ustedes se van a enfrentar a, bueno, actualmente en nuestra institución, al parecer la visita de los pares es presencial, pero vamos a ensayarla a modo de simulación virtual para que ustedes también se enfrenten a las preguntas y para que conozcan también cómo es la visita de pares de manera virtualizada, porque la verdad es que con las condiciones sanitarias no se sabe qué es lo que pueda pasar, así que lo vamos a simular así para que podamos estar todos también. La visita virtual entonces es el próximo jueves y vamos a estar divididos en dos grupos. El primer grupo ingresa a las 7 y termina a las 7:45 de la tarde. El siguiente grupo, todo lo que yo les estoy diciendo ahora va a estar escrito en un protocolo que va a estar en la semana 7 con esta información, para que no estén apuntando todo esto, los horarios, las divisiones, todo lo que se requiere para la visita, todo, yo lo voy a escribir en un documento y lo voy a subir, así que eso va a estar también en plataforma. Entonces sigo. El grupo número 1 entonces ingresa a las 7 y está hasta las 7:45, y el grupo número 2 ingresa a las 7:50 y termina a las 20:35, para que haya un momento de 5 minutos, porque los pares que van a estar entrevistando al grupo 1 y al grupo 2 son los mismos. Va a ser una simulación, entonces, bueno, ustedes nos van a ver a nosotros, pero nosotros vamos a estar en los roles que nos corresponden como pares, en el fondo. Tengo el grupo número 1 y van a estar divididos por sede. El grupo número 1 es sede Quillota, sede San Antonio, sede Rancagua, sede San Fernando y sede Talca, ¿ya? Ellos son el grupo número 1, de 7 a 7:45. Grupo número 2, sede Los Ángeles, sede Temuco, sede Valdivia, sede Coyhaique, ¿ya? Esas son, bueno, ¿qué es lo que necesitan ustedes para unirse a esta simulación? Primero, preocuparnos de asegurar la mejor conectividad a Internet posible, ¿ya? A veces no la podemos mejorar más, pero que sea la mejor posible, ¿ya? Tratar de que ese día, no sé, dentro de lo que yo pueda, no estar trasladándome para ojalá tener la mejor conexión posible. Bueno, en la visita de pares hay que cautelar también el correcto funcionamiento del audio y del video para poder participar en el fondo de la simulación. La sala va a estar abierta antes para que ustedes se puedan ir conectando. Van a entrar a una sala de espera, porque la sala se abre a las 7, ingresan todos juntos y después de las 7 no entra nadie, en el caso de que se les acepte, porque como es una simulación, procurar de que el ingreso sea con el micrófono apagado, ¿ya? Para no interrumpir lo que está pasando en la simulación, porque a veces se nos pasa que como ingresamos un poco tarde, ingresamos un poco rápido, se nos pasa apagar el micrófono y a veces nos pasó en la clase de hoy día en algunos momentos, estamos en otra cosa y eso interrumpe bastante lo que está sucediendo. Y lo más importante es que hay que ingresar con el nombre completo, ¿ya? Aquí yo veo algunos nombres, pero algunos están sin apellido, algunos están desde los dispositivos en los que están conectados. Es importante que ustedes ingresen con el nombre completo, ¿ya? Yo el día lunes les voy a enviar la invitación para la simulación. No vamos a ingresar con este mismo link, porque puede ser que alguno se me confunda y que, por ejemplo, alguien de Valdivia, por dar un ejemplo, ingrese a las 7 y a las 7 no le corresponde, sino que le corresponde a las 7:50. Para cautelar esa equivocación en el fondo, van a ver un link para el grupo 1 y otro link para el grupo 2 que yo les voy a enviar a su correo electrónico, para que eso, no sé qué más comentarles. A ver el nombre completo, yo les voy a enviar el enlace, y en donde está el material para la clase 7, va a estar el protocolo que yo le acabo de mencionar, del nombre, del horario y todas esas cosas, más la distribución de las sedes.
para que sepan ustedes a qué hora entran, si entran a las 7 o entran a las 7:50. Sí, Patricia, ahí- disculpa, una consulta. Sí, Verónica de acá de Quillota, con respecto Verónica. a... Hola, ¿qué tal? Con respecto a esa simulación, ¿habrá que llevar algo para traer algo a esta sesión? Hay una sugerencia, por favor, disculpa Patricia, que Sí. tome el pandero. Eh, Ujú. Mire, ustedes tienen que llegar lo más tranquila posible, sin nada que ni torpedos, ni nada que vaya a ocupar, porque el tiempo que vamos a usar y que van a usar los evaluadores después son tiempos que están muy acotados, y la pregunta que tú has hecho me da pie a informar otra cosa. Cuando ustedes le pregunten, por ejemplo, quiero hacer una pregunta a la sede Quillota, ¿ah? y, y puede ser una pregunta personalizada o puede ser a la sede. No esperen mucho tiempo para responder, porque también son tiempos que van jugando en contra. Recuerden que son 45 minutos máximo que van a tener ustedes después para responder con su par evaluador o evaluador externo. Entonces allí usted dice, ¿podría Verónica, por ejemplo, decirme cómo hacen ustedes o cómo han hecho en estos últimos 3 años para mejorar los resultados de sus estudiantes y que están afectando directamente con la titulación oportuna? ¿Qué mecanismos están utilizando? Entonces tú, mientras buscas tu torpedo, a lo mejor no vas a tener allí mucho tiempo y te puedes estar tupiendo, ¿verdad? Como dice el guaso, ¿verdad? Entonces mejor ahí, tranquilito, ¿verdad? Igual nosotros al final de toda esta entrevista que vamos a tener, le vamos a entregar, Patricia seguramente se lo pueda compartir, Algunos tips. preguntas tipo y preguntas claves que pueden hacer. Hay en este caso, como los tiempos son breves, cada para evaluador ya tiene seleccionadas las preguntas que va a hacer, pero hay una cantidad de preguntas tipo que aparecen en los procesos de acreditación, que ustedes lo van a tener como material de estudio después. Pues, eso es, porque queremos que salga lo más natural posible, aunque sea una simulación, pero que también tenga la naturalidad de un proceso que van a tener que vivir, y creo que van a tener que hacer varios otros simulacros antes que llegue ese proceso final con la visita de pares. Quizás otra cosa agregar ahí, Rodrigo, tomándome del mismo ejemplo, por ejemplo, de la pregunta dirigida, ¿ya? Por ejemplo, Verónica, perdón, Verónica, que te tome nuevamente de ejemplo. Ningún problema. Quizás Verónica sabe que alguien de su sede maneja esa información y ella la maneja más o menos, por ejemplo. Lo que ella puede hacer es responder un poco, introducir la respuesta y tal vez, por ejemplo, otra persona podría profundizar más en este tema. Entonces, le pasamos la pelota a alguien que puede profundizar un poco mejor que lo estamos haciendo nosotros. Así, Ok. eso también respondes tú y se responde, complementa en el fondo a otra persona. De esa En manera este también caso, pueden trabajar. Sí, esa es muy buena sugerencia. Sí, para los que nosotros estamos conversando, justamente, si dice la sede, puede poner otra sede, la sede de Rancagua, y le preguntamos a don Ricardo, pero tal cosa, don Ricardo dice, sí, perfectamente, qué sé yo, pero va a complementar esto en más detalle Pía, porque ella maneja todo lo que es la parte académica de esta institución. Ya, Claro. entonces eso también con fluidez, ustedes pasen a ser testimonio unos a otros para complementar las respuestas. ¿Ah? Obviamente sin Sí. desautorizar a su compañero, ¿no es cierto? ¿Ah? Claro, si le pasa la pelota a la doctora Daza. Ahora, exacto. Exacto. Ya, ok. Exacto. Aquí hay preguntas perdón, que están pidiendo las preguntas, pero esas preguntas las compartimos después, ¿cierto? Después de la simulación. Sí, y el reglamento de evaluación, el reglamento actualizado está en la página del curso.
en material complementario está el reglamento actualizado. Claro, ¿no? Eso. Lo que no se podría hacer, vamos a decir, es que nosotros, los pares evaluadores, le pasen las preguntas antes, ¿cierto? Pero sí le vamos a dejar después, y además creo que Patricia van a grabar también esta simulación para que Sí, ustedes después hagan un análisis de cómo fue, ¿ah? De cómo se realizó, para que hagan un estudio allí. Mira, yo tendría que haber respondido esto, ¿verdad? Eh, pero eso ustedes lo van a ver después. Y también sí, van a tener ahí el protocolo de la cantidad de preguntas que pueden hacer, y con algunas respuestas esperadas. Entonces yo ahí en eso también, como tip, para que ustedes sepan, ustedes utilicen el nombre siempre de su institución. Nuestra institución, CFT y Pelos Lagos, ¿verdad? Porque cede tanto. Es un tip solamente que tiene que ver con la apropiación. ¿Ah? claro, la Eh, pertenencia. entonces, y la otra es según nuestro modelo educativo, ¿verdad? También según nuestro. Entonces, el concepto también ahí va, que están utilizando un lenguaje de comunidad, ya todo. ¿Se acuerdan de los tres conceptos? Apropiación. ¿Cuál era el otro? Ya no me acuerdo hoy día yo. ¿Cuáles eran los tres conceptos? Instalación, implementación. Instalación, apropiación, ¿y cuál era el otro? Implementación parece, ¿no? Y no, ese estaba al inicio, la implementación. Sí. Entonces Consolidación. consolidación, perfecto. Entonces, es Sí, decir, el par va a decir cuando, esta gente está no solo fidelizada, sino está está apropiado. ¿Ya? Pero cuando tú hablas a título personal, ¿cierto? Ya saca una fotografía, una radiografía. Aquí, como dijo Mario en una conversación que tuvimos el otro día, aquí no se habla a título personal, sino a título institucional. Ese es otro dato importante que estoy entregándoles ya antes de la simulación. No debería hacerlo, pero es para que ustedes sepan que también eso. sí. Me permite no sé si la solicitud o el porqué de la solicitud de entregar un poco las preguntas tiene que ver con, a lo mejor no todas, pero para bajar un poco el nivel de ansiedad, porque hay colegas que son jefes de carrera, como en el caso de mi sede, que llevan 1 o 2 meses recién. Entonces, en apropiarnos de algún modelo educativo, ellos están recién entendiendo el tema de su carrera, no han tenido mucho tiempo, bienvenido sea este curso que se ha dado, pero para apropiarnos de un modelo educativo, para apropiarnos un poco del proceso de acreditación, y que son de otras áreas, vienen desde otras áreas que no es del mundo de la educación, que para quienes estamos mucho tiempo aquí en esta institución y que somos del área de educación, es un poco más, tenemos un poco más de fortaleza, pero hay gente que viene recién ingresando a nuestra casa de estudio, por lo tanto se complejiza un poco el tema de la apropiación. Solamente a lo mejor un indicio de qué preguntas pudiesen ser para bajar un poco el nivel de ansiedad que tenemos frente a nuestra clase número 7. Eso, muchas gracias. Gracias, Rosita, por tu preocupación. Lo que podemos hacer allí solamente es decirle cuáles son las áreas donde van a ser, ¿cómo se llama? Eh, donde les van a preguntar, ¿cierto? Más que la pregunta misma, Patricia, ¿cierto? Tú puedes entregar las áreas de interrogación, podríamos decirlo así. ¿Ah? Claro, lo puedo incluir en el protocolo, Sí, exacto. sí, para que quede en el mismo documento. Sí, lo incluyo. ¿Rosana estaba levantando la mano antes que Pía o ya no, Rosana? Sí, es que he ido despejando un poco mis dudas, estoy más tranquila con lo que dijeron con respecto a que las preguntas pueden ser con complementación, que tal vez alguien pueda contestar que tenga más dominio del tema, etc.
Con respecto al área, bueno, el área nuestra que es de enfermería igual es complicado, nosotros no somos del área, no somos profesores, no somos del área docente en el sentido de que no estudiamos pedagogía, se nos hace difícil. Ya, bueno, yo estoy hace tiempo ya y por lo mismo manejo un poco más el tema, pero mis colegas en general no es que sean reacios, pero como que más que todo lo que ha sucedido ahora con la pandemia, los colegas han estado súper ocupados, entonces han tenido un poco de mm, una actitud no de rechazo, pero sí que ha sido complicado poder involucrarlos en esto y eso a mí me preocupa porque ellos tienen problemas de turno, generalmente los profes tienen problemas para hacer las clases, o sea, con eso cuando hacemos reuniones tratamos de, no sé, buscar un horario que prácticamente es un horario en donde a mí se me hace súper difícil hacer las reuniones donde estén todos porque uno, cada uno con sus horarios particulares. Pero yo en relación a eso, igual alguna duda que yo tenía era cómo es el abordaje con los estudiantes, Rodrigo, qué es lo que se hace con los estudiantes, cómo actúa la CNA, hay preguntas hacia los estudiantes, cómo se desarrolla todo ese tema dentro de la visita. Súper buena pregunta esa. Ustedes saben que en las visitas de pares van los tres actores involucrados en los procesos formativos, ¿verdad? Los académicos, los docentes y sus respectivos directivos, ¿verdad? Los estudiantes y los empleadores. ¿Ah? Las preguntas tipo se cruzan, aquí se triangulan, porque a los estudiantes se les pregunta obviamente aspectos parecidos a los que se les pregunta a los académicos. ¿Ah? Por ejemplo, voy a poner una pregunta, no me gusta hacerlo, pero voy a cometer esta infidencia. ¿Ah? Por ejemplo, cuando le hablan del modelo educativo, o le preguntan al profesor, al académico, oye, ¿qué conocimiento, qué manejo tienes tú del modelo educativo institucional y cómo eso afecta a la carrera donde tú estás? Pues esa pregunta. ¿Ah? Y al estudiante le preguntan cómo se ha socializado el modelo educativo institucional del CFT o el IP. ¿Sabes tú qué es el modelo educativo? Le preguntan al estudiante. Entonces el estudiante podría contestar, sí, el modelo educativo, he visto yo que hay una infografía en la sede, lo he visto, qué sé yo, en la página web de la institución, a través de eso he visto que aparece el modelo educativo, y en la primera clase la profesora Pía nos fue a hablar del modelo educativo cuando nos dio la bienvenida a los estudiantes. Estoy pensando en un estudiante que se maneja y que tiene recuerdos, ¿verdad? Te estoy colocando un ejemplo ahí. Entonces el par evaluador cruza la información del estudiante y la información del académico y dice: los estudiantes están apropiados y ya manejan información, conocen lo que es el modelo educativo. Estoy colocando otra pregunta que podría surgir así nomás, muy espontáneo lo que estoy diciendo. Podría preguntarle al académico y decirle cuáles son los nudos críticos, los problemas que usted enfrenta con sus estudiantes en este tiempo de la pandemia, para que puedan aprender los contenidos de las asignaturas que tenía que tratar, ¿verdad? Ya el académico podrá decir ahí todos los nudos críticos que encontró, y al estudiante le podría preguntar: ¿cómo fue el proceso de enseñanza, aprendizaje que tuviste en las asignaturas de tu carrera? ¿Qué mecanismos tenía la institución para seguir haciendo las clases? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu aprendizaje? ¿Ya? Entonces se va cruzando, Rosana, se va cruzando la información. ¿Ya? Rodrigo, Sí. perdón.
¿Y de qué cursos son los chicos? Yo estoy preocupada, fíjate, por el tema de los estudiantes, porque estamos como partiendo una etapa diferente donde terminó la pandemia online, partimos con lo presencial, ha sido un año difícil, un año muy de altos y bajos, y sabes que, no sé, referente a eso, por eso quería saber de qué cursos son los estudiantes, cómo se eligen, Esa a pregunta, quiénes son los estudiantes. esa pregunta es muy importante. Ustedes tienen que sacar, ustedes le van a pedir antes, le va a llegar una carta, obviamente, formal y todo. Ustedes seleccionan la muestra de sus estudiantes. Ah, ya, Ustedes seleccionan la por muestra. ahí está mejor la cosa. Claro, y ustedes van a tener que hacer esto mismo que vamos a hacer con nosotros, Una lo que van a hacer previa. ustedes, van a tener que hacer simulación con sus estudiantes. Sí, Y ya, lo muy bien. mismo van a tener que hacer con sus empleadores, porque ustedes también hacen una invitación formal a sus empleadores y van a traer obviamente a los mejores de sus empleadores y van a simular. Cuando había presencialidad, a los empleadores se les invitaba a tomar un cafecito y se conversaba, ¿verdad? De esto. Porque tenemos que tener a nuestra gente fidelizada, ¿ya? Sí, ¿Te queda ya. más claro, Rosana? Y Sí, sí, para que baje tu ansiedad. sí, muchas gracias. Ujú. Pati, parece que Natalia está pidiendo la palabra. Disculpa. Y Pía estaba antes. Sí, cortito. Yo creo que, bueno, a ver, ¿de qué herramientas, qué podemos, como de qué manera prepararnos? Yo entiendo que, pienso yo que lo que se debe buscar es hacer un diagnóstico de cómo estamos preparados, qué también estamos preparados, y a partir de eso, ¿cierto? De ese diagnóstico, generar, digamos, la fortaleza y los refuerzos a través de lo que nos acaba de decir Rodrigo, que va a preparar junto a Patricia. ¿Ya? Así que entiendo yo que hay que hacer ese diagnóstico. Yo creo que tal vez de qué manera nos podemos preparar a través del informe de autoevaluación, ya que ya estamos ya esta semana con una segunda versión del CFT, ¿no? Están ya por entregar lo que es el IP, pero yo creo que eso podría ser que nos pueda prepararnos con este informe de autoevaluación, la revisión y empoderamiento del reglamento académico también es otra herramienta que podría ayudarnos Sí, para estar preparados ese día. Y lo otro, si mal no me corrigen, el foco es académico, ¿es cierto? No es finanza, no es no, secretaría de docencia, estudio, no, no todo es son las docencia, plataformas del UMAS ni nada de eso, sí, ¿cierto? No, docencia de pregrado, docencia, currículum, lo que hemos estado preparando en el taller, en el curso. Claro, ¿Ya? De plata no se habla. no. ¿Ah? ya. Y de secretaría de estudios tampoco, todos esos sistemas que tienen, que es más No, curricular, ya. Yo creo que con eso tal vez podría ayudarnos. Eso. Tía, ¿y sabes qué? ¿No? Todas las clases, Rodrigo dice, los pares podrían preguntarnos esto, los pares podrían preguntarnos esto. Yo sé que las grabaciones son largas, son 2 horas, pero adelantando, hay hartas preguntas, yo creo que todas las que vamos a preguntar la próxima semana han salido en las clases. Sí. Así que ahí hay hay otro dato. La Natalia está con la manita. Natalia. Hola, buenas tardes. Natalia, acá en Los Ángeles, jefa de carrera de TENS. Quería hacer una consulta, bueno, no sé si viene al caso en realidad. En el sistema de acreditación de nosotros de los hospitales, cuando están estas famosas interrogaciones a los funcionarios, ya cuando vienen a acreditarnos y nos preguntan datitos puntuales que nos teníamos que aprender, se nos permitía tener una ayuda a memoria. Se nos permitía poder hacer respuesta, poder leer algún apunte si lo teníamos a mano en algún lugar y era validado. Entonces yo quería saber si también ocurre eso en el área educacional. Sí, justamente la institución, cuando ya tenga su informe de autoevaluación terminado, eh, va a tener que hacer un informe ejecutivo, lo que sí o sí debiera manejar en cada sede, por ejemplo, datos duros, y eso lo puedes tener a la mano. ¿Ah? Porque tú puedes decir, por ejemplo, la tasa de titulación del año 2020 fue tanto, ¿verdad? Porque no tienes por qué tenerlo eso todo en tu memoria, Claro. ¿verdad? Así que eso sí ahí es pega
es pega de Mario con su equipo, que después le va a tener que entregar un informe para que ustedes lo tengan, pues, una síntesis del informe. Ujú. No sé si Rosana levantó de nuevo o se le quedó la manito arriba de la pregunta anterior. Yo, una pregunta igual, bueno, lo ideal yo creo es empezar a hacer el torpeo desde ya, porque me imagino que va a tener que ser un medio torpeo. Oye, Rodrigo, no, mira, consulta. A mí, yo te he escuchado y te pregunté una vez que qué es lo que nos podían preguntar a nosotros. Y una pregunta que me dio vuelta fue algo con respecto a cómo abordamos nosotros el proceso, las estrategias que utilizamos para la enseñanza con los estudiantes desde que partió la pandemia. Tú me dijiste, hay que actuar con el máximo de honestidad. Y igual a eso me preocupa igual un poco, porque resulta que nosotros, o sea, partimos así sin saber ni siquiera dónde estábamos parados. Nosotros en enfermería creo que hemos sido una de las carreras más complicadas en ese tema, porque somos una carrera que tiene un alto contenido de temas prácticos. Entonces recurrimos a muchas ideas rústicas que partimos, y en ese contexto nos fuimos manejando en el camino de manera muy dificultosa, con señales malas, con estudiantes que no tenían conectividad, etc. Y entonces yo me acuerdo que esta pregunta te la hice hace tiempo, y me acuerdo, y bueno, yo en eso yo igual pregunté a colegas y amigas que tengo que son de universidades, obviamente que son más grandotas, que también trabajaron y sufrieron las mismas dificultades, y bueno, ellas igual me contaron que partieron de la misma manera. Entonces ahora, está bien que nosotros contestemos honestamente, realmente, cómo nos vimos enfrentados a todo esto. Súper, eso es lo que espera el par evaluador, que no inventes algo, sino que tú cuentes ese proceso que tú estás señalando y que nos pilló de sorpresa y tuvimos que hacer estos esfuerzos. Perfecto. O Y, sea, yo creo que y sí. a pesar de todo eso, también y a pesar de esto, nuestros Ya, estudiantes o sea, aprendieron. el par evaluador va a terminar llorando, lo más probable. Claro, no, tiene que ser súper auténtica, chiquilla. Y buena tu pregunta, porque resulta que uno, mire, en esto más sabe el diablo por viejo que por diablo, como dicen, que no nos pillen creando, inventando algo artificioso o artificial. Seamos súper honestos para contestar. Y si decimos en algún momento, mire, eso todavía no lo tenemos, pero estamos trabajando para ello. No sé, o sea, tampoco ser autoflagelante, pero sí decir que no contamos con eso, pero sí lo tenemos en vista, lo hemos considerado, pero no está todavía en nuestro, diríamos, en nuestro poder haber resuelto. Por ejemplo, eso igual habla muy bien. Además que está puesto dentro de nuestro perfil de egreso, el estar preparado para la contingencia de una de nuestras objetivos esperados dentro del perfil de egreso de nuestros estudiantes. Fue una de nuestras cábalas que usamos para que los estudiantes se convencieran que tenían que de una u otra forma salir en conjunto con nosotros adelante de toda esta situación tan difícil que nos tocó vivir. Absolutamente, sí. Sí. Bueno, esa es la simulación, pero me falta todavía presentar algo más. ¿Iba a decir algo de la simulación? Adelante, no, Pati. Ya, es que la clase 7, la semana 7 hacemos la simulación, pero la semana 8 presentamos lo que ustedes han trabajado durante todo, ahí sí. Tenemos la evaluación final, que para que antes de que se asusten, la mayoría de esto ustedes ya lo tienen listo, ¿ya? La evaluación final hay que considerar, primero, el diagnóstico académico curricular de la sede, el manejo de la estructura curricular, desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, logro de los aprendizajes y responsabilidades institucionales. Número 2, lo primero que ustedes tienen que hacer es la descripción de 3 aprendizajes alcanzados como sede en el ámbito curricular que repercuten en un proceso de acreditación, luego de haber vivido este curso, por eso es la evaluación final.
Caracterización del rol de jefe de carrera, secretaría académica y docentes de la sede para enfrentar un proceso de acreditación institucional. Presentación de 3 tensiones o nudos críticos en el ámbito curricular que, al momento, siguen presentándose en la sede. Esto que podría ser lo más complejo, ustedes ya lo hicieron. En relación a lo anterior, presentar una propuesta de mejora para cada tensión que como sede pueden implementar antes de enfrentar el proceso de acreditación institucional. Esto ustedes también lo hicieron. Reflexiones y consideraciones finales de la sede. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cada sede, esto es una presentación por sede, ¿ya? Así que solamente vamos a tener una presentación en 15 minutos para que ustedes elaboren una presentación y expongan cada uno de los puntos. La idea es que sea de manera crítica, reflexiva, todo lo que ustedes fueron revisando en este curso. No más de 15 minutos, ya pueden hacerlo en 10 minutos, en 8 minutos, ¿ya? Sí, siempre y cuando cumplan con los puntos solicitados. Nota, cada sede va a exponer su trabajo el jueves 23 de junio en el cierre de las instancias sincrónicas del curso, ¿ya? Que es la clase sincrónica 8. Además, un representante de la sede hará entrega de la presentación a mí, ¿ya? Solamente una persona, como es un trabajo por sede, pues además de evaluarse por el equipo, esta se va a compartir en el aula virtual, porque en el fondo también es una instancia evaluativa para las demás sedes, lo que ustedes vivieron y lo que ustedes reflexionaron y aprendieron en este curso. Y la pauta es, bueno, es la misma pauta de cotejo que se ha utilizado, bueno, similar para la revisión de foros. Suficiente en proceso, insuficiente no presentó. Presenta el manejo de la estructura curricular, presenta el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, logro de los aprendizajes, responsabilidades institucionales, bueno, lo que les fui mencionando. Esto también yo se los voy a subir a plataforma, ¿ya? Va a quedar como registro en la clase 8, porque lo que hay que hacer, bueno, prepararnos para la simulación, pero el jueves 8 se expone, así que hay 2 semanas para ir juntando esta información que en el fondo ya está, solamente falta juntarla en una PPT y organizarse como quieren presentar. No es necesario que estén todos presentando, puede presentar unos representantes, también eso puede ser. Rosana. Sí, Pati. No, que tenías la manito arriba, pensé que era no. anterior. No. Ya, súper. Entonces, estas son las últimas 2 actividades que nos quedan. Próximo jueves tenemos nuestra simulación y el jueves que sigue, que ya es el jueves 23, tenemos el cierre de nuestro curso con las presentaciones por sede. Eso es, perdón por estos 13 minutos que nos pasamos, pero nos alargamos harto en las preguntas y bueno, era harta la información que había que entregar. Así que gracias, buenas noches. Nos vemos. Gracias por estar, nos vemos el próximo jueves en la simulación. Chau. Cualquier duda me escriben, ¿ya? Chao, chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Chao, buenas noches, que estén muy bien. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Chao, chao. Chao.